Grabando. El siglo XXI es hoy. Episodio 1546. El misterioso caso del problema de los tres cuerpos. La ciencia detrás del caos cósmico. El siglo XXI es hoy.com. Hay un misterio que ha desconcertado a los científicos durante siglos. Y ahora es una de las series de mejor reputación en Netflix. El increíble problema de los tres cuerpos, un enigma que desafía a la física y que además ha inspirado la trilogía de libros El recuerdo del pasado de la Tierra, de Liu Cixin, con todo y su reciente adaptación a serie de Netflix. Este problema de los tres cuerpos intenta predecir el movimiento de tres cuerpos en el espacio. Alerta de spoiler. Si empiezas a ver la serie y no sabes qué es el problema de los tres cuerpos con anterioridad, aquí vas a encontrar algunas claves para ir descifrando los mensajes escondidos en la serie o en el libro. El problema de los tres cuerpos intenta predecir el movimiento de tres cuerpos celestes en el espacio. Y eso convierte las ecuaciones en un caos total. Es un dilema fundamental en la física y en la astronomía, predecir el movimiento de tres cuerpos celestes que interactúan gravitacionalmente entre sí, que se atraen mutuamente. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados drásticamente diferentes, un fenómeno conocido como caos. ¿Cómo predecir el movimiento de tres cuerpos en el espacio como tres estrellas? Para nosotros en el sistema solar es fácil. Hay un sol y una tierra. Dos cuerpos. Pero ¿y si hubiera tres? A lo largo de la historia, científicos han intentado resolver este problema, pero siempre surge un caos que desafía las leyes de la física. ¿Cómo pudo Liu Cixin convertir un problema de física en una historia de ciencia ficción tan atrapante como el problema de los tres cuerpos? No necesitas ser un genio matemático para disfrutar de este increíble viaje. Más bien, es justo aquí donde comienza la magia. Ya seas amante de la ciencia o una persona aficionada a la ciencia ficción o a las series, este episodio te va a ofrecer una nueva perspectiva que no vas a querer perderte. Misterios del universo. Quédate hasta el final y prepárate para compartir este episodio. Te invito a que tomemos un café o lo que quieras tomar tú mientras desentrañamos este misterio del cosmos. ¿Cómo pueden tres objetos masivos, como estrellas o planetas, influir entre sí gravitacionalmente, atraerse de manera que su movimiento sea imposible de predecir? Si logramos resolver el problema de los tres cuerpos, quizás también podamos entender mejor nuestras relaciones personales, ¿por qué no? Imagínate poder predecir lo que sucederá cuando te encuentres atrapado entre dos amigos con opiniones opuestas. O entre tu pareja y tu mejor amiga, entre tu pareja y tu mamá, al igual que en el espacio donde las interacciones entre tres grandes cuerpos con mucha gravedad crean caos. En la vida personal también surgen conflictos inesperados. Pero si la física nos enseña algo, es que en medio del caos también hay patrones ocultos. Quizás la próxima vez que estés en medio de un triángulo emocional, solo necesites un poco de física para salir bien del problema. O al menos podríamos encontrar una buena dosis de humor cósmico para enfrentar cualquier triángulo de gravedad, como quiera que se te presente. Triángulo de gravedad. Tal vez eso amerite que dejes un comentario en este episodio. Sin duda, encontrarás algo aquí que vas a querer compartir con todos tus amigos.
El dilema de los tres cuerpos ha estado haciéndole rascar la cabeza a los científicos durante siglos. Y en este episodio vamos a desglosar este rompecabezas desde varios ángulos. Y en las notas escritas del episodio vas a encontrar el momento exacto en el que hablamos de cada cosa. Hay un menú para que puedas navegar por el episodio. Y es un episodio largo, porque lo amerita, porque vale la pena. Pero no te preocupes, Spotify o YouTube van a recordar en qué parte vas y podrás seguir escuchándolo cuando quieras. O podrás ir directamente al capítulo que quieras escuchar. Para eso es que está el índice, el menú. En la primera parte vamos a empezar con lo básico, explicando qué es el problema y por qué ha sido tan complicado resolverlo. Triángulo de gravedades, atracción de dos cuerpos, Alpha Centauri y las 18 variables. Ahí lo puedes ver escrito en el menú, en el índice. En la segunda parte, vamos a retroceder en el tiempo para ver cómo grandes pensadores como Isaac Newton y Henri Poincaré se enfrentaron a este desafío antes. En la tercera parte veremos también qué significa esto para nosotros hoy, en la era espacial, el Voyager, Lagrange, Rosetta, el Halcón Peregrino, Neptuno, Plutón, era en la que hay que planificar misiones espaciales y entender el universo. Y en la cuarta parte, por supuesto, veremos cómo este problema ha saltado de los libros de texto a la cultura pop, inspirando cosas tan entretenidas como las novelas de Liu Cixin y la serie de Netflix. Espero que al final de nuestro tiempo juntos en este episodio tengas una mejor idea de este enigma y cómo sigue inspirando tanto a científicos como a creativos alrededor del mundo. Que venga ese café mientras desentrañamos este misterio del cosmos. Soy Félix Riaño y aquí estoy para acompañarte en este episodio que no es una crítica cinematográfica, no es una simple recomendación de Netflix. Buscamos por qué es tan apasionante que llevó a escribir un libro, 3 libros, y una maravillosa serie de ciencia ficción. Con una sorpresa al final. ¿Comenzamos? Comencemos explicando que aquí hay un término inventado. El término es el triángulo de gravedad. Inventado. Eso no existe ni en la geometría, ni en la música. Existen los triángulos que son las tríadas. O en la psicología, en donde un triángulo es una relación entre 3 personas, que puede ser un triángulo amoroso, aunque ahora le dicen poliamor a eso. Bueno, más o menos. Pero también puede ser un triángulo en una relación entre un empleado, un jefe y un cliente. Y esa situación se puede poner grave en algunos momentos. Entonces, pensando en eso y pensando en algo que puedas comentar para aportar a este episodio, que puedas entrar a la sección de comentarios en Spotify o en YouTube para escribir tu opinión y cuéntanos tu historia. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es como un sistema solar enloquecido, con planetas o con personas que tiran de ti en direcciones opuestas? Pues bueno, en este podcast hemos acuñado el término triángulo de gravedad para describir esa sensación. Imagínate que eres un planeta pequeño, atrapado en un tira y afloja cósmico entre 2 gigantes gaseosos. Ese sería el triángulo de gravedad. ¿Has vivido alguno? Claro, por ahora no estamos hablando de física literal, sino de esas situaciones de la vida en las que nos vemos arrastrados por fuerzas opuestas, que además no son nuestra propia fuerza. Y no sabemos qué camino tomar. Pero no te preocupes porque igual que los científicos intentan resolver el problema de los 3 cuerpos, nosotros vamos a intentar desenredar esos nudos existenciales, ¿por qué no?, con un poco de física. Porque incluso el problema más complejo tiene una solución. Así no sea exacta, así sea una solución aproximada, pero solución. Si has identificado que en tu vida hay esas fuerzas que te llevan a situaciones complicadas, fuerzas que te atraen hacia la incertidumbre de no sabes a dónde vas a terminar,
deja un comentario. Este es el momento de comentar. Bueno, cuando tú quieras, pero este es un buen momento. Pero, ¿por qué llegamos a inventarnos esto del triángulo de gravedad? Bueno, porque hablamos del problema de los tres cuerpos. Pero no vamos a hacer ecuaciones y tampoco vamos a hacer spoilers del libro o de la serie. Las series, porque no hay solo una. Como en todo buen triángulo de gravedad, hay más de una serie de televisión sobre el problema de los tres cuerpos. Pero ya llegaremos allá. Por ahora, cuéntanos sobre tu triángulo de gravedad. Y si ya lo solucionaste, ¿cómo lo solucionaste? Escribe un comentario. Bueno, empezamos con lo básico. Y no es un dilema. Es más difícil, pero seguro que podemos con esto. Tres cuerpos en movimiento bajo la influencia de la gravedad de los tres cuerpos. ¿Qué es exactamente este problema? Imagínate tres objetos en el espacio. Pueden ser planetas grandes, pueden ser estrellas o incluso podríamos estar hablando también de satélites. Imagínate 3 lunas. Y cada uno de estos objetos se atrae mutuamente debido a la gravedad. ¿Por qué la Luna no se escapa de la Tierra? Porque la Tierra la atrae. Y la Luna está más cerca de la Tierra que del Sol. El planeta dominante de la Luna es la Tierra. La estrella dominante de la Tierra es el Sol. Y así estamos en nuestra nave espacial terrestre, dando vueltas alrededor del Sol mientras la Luna gira alrededor de la Tierra. Hay un orden establecido. Suena simple, ¿verdad? Pero aquí viene la complicación. Mientras que con dos cuerpos, como la Tierra y la Luna, las ecuaciones son bastante predecibles y podemos tener luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante y damos la vuelta otra vez el ciclo lunar. De la misma forma que si tomamos a dos cuerpos como la Tierra y el Sol, pues terminamos teniendo el orden previsible de los días y de los años. Dos cuerpos, uno que atrae y otro que es atraído. Pero cuando añades un tercer cuerpo, todo se vuelve mucho más complicado. No hay una solución general que funcione para todos los casos. Y eso significa que cada situación puede ser única y requiere su propio análisis detallado. ¿Por qué la Tierra, la Luna y el Sol no son considerados un problema de los tres cuerpos? Bueno, porque aunque sí están involucrados en interacciones gravitacionales, uno de los cuerpos, el Sol, es tan grande, tan masivo en comparación con la Tierra y con la Luna que domina la dinámica del sistema solar. El Sol atrae tanto que no tiene otro rival. Y eso permite que podamos aproximar el movimiento usando el modelo de dos cuerpos, donde se analizan las interacciones de la Tierra con el Sol y de la Luna con la Tierra, por separado. La Luna no le obedece al Sol. Bueno, no directamente. La Luna le obedece a la Tierra. Y la Tierra no le obedece a la Luna, le obedece al Sol. En el problema de los tres cuerpos puro, los tres cuerpos en cuestión tienen masas comparables y ejercen fuerzas gravitacionales mutuas. De manera que en nuestro sistema solar, la influencia de la gravedad del Sol es tan fuerte que podemos simplificar los cálculos tratando simplemente al Sol con respecto a todo lo demás. Dos cuerpos. Ese truco de simplificar a dos cuerpos es un truco matemático que evita el caos impredecible que caracteriza al verdadero problema de los tres cuerpos. Pero entonces, ¿dónde sí se presenta el problema de los tres cuerpos?
es un asunto común en sistemas estelares triples o en la órbita de planetas alrededor de múltiples estrellas. Un ejemplo famoso es el sistema estelar Alpha Centauri, que está compuesto por 3 estrellas que orbitan entre sí en un complejo baile gravitacional. Es como si fuera un sistema de 2 estrellas que hubieran capturado a una tercera más pequeña. ¿Eso se puede? ¿Como nuestro sistema solar pero con 3 soles? ¿Pueden acaso 2 estrellas juntarse para aumentar su gravedad y capturar a otras estrellas más pequeñas que estén cerca? Una pausa y regresamos con Alpha Centauri. Este podcast se distribuye gratuitamente en todas las plataformas. En todas, es gratis. Por eso, puede contener publicidad. ¿Usas Spotify? Bueno, pues este podcast es gratis en Spotify. Gratis para todos. Si quieres disfrutar de una experiencia sin anuncios, escúchalo en YouTube Music Premium y en Apple Podcast Premium. En ambas plataformas, YouTube y Apple Podcast, busca el canal Locutor Co. Había una vez, en el vasto océano del cosmos, un sistema estelar llamado Alpha Centauri, el vecino más cercano a nuestro Sol, a solo 4 años luz de distancia. Bueno, más, 4,37 años luz de distancia. Alpha Centauri no tenía una, no tenía 2, sino 3 estrellas que brillaban juntas en un intrincado baile cósmico. Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Próxima Centauri. 3 estrellas. De las 3, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B eran como 2 bailarines expertos en una pista de baile celestial. Orbitaban alrededor de un centro común de gravedad. Una alrededor de la otra alrededor de la una, acercándose y alejándose en una órbita elíptica que tardaba unos 80 años en completarse. Ambas estrellas son similares al Sol, parecidas en tamaño, en brillo. Incluso podrían ser candidatas interesantes para encontrar planetas habitables. 2 soles, 2 estrellas, orbitándose en torno a un centro común de masa. Su danza era predecible y armoniosa. Una relación estable entre 2 estrellas que había perdurado por millones de años. Pero más allá, a una distancia mucho mayor, estaba Próxima Centauri, una pequeña enana roja que observaba desde lejos. Aunque era más modesta en tamaño y en brillo, Próxima Centauri jugaba un papel muy especial en esta historia. Próxima, así a secas para sus amigos, también orbitaba alrededor del par de bailarines que ya conocemos. Pero su camino era más solitario y más distante, tardando cientos de miles de años en completar una órbita, una vuelta completa. Lentamente, Próxima Centauri se acercaba a las otras 2 estrellas y se alejaba por un largo periodo, pero luego era atraída y regresaba. Orbitaba. 2 estrellas grandes orbitándose mutuamente y una estrella pequeña que orbita a las otras 2. Si esas estrellas, al menos 2 de ellas, se parecen a nuestro Sol,
¿Cómo será el clima en los planetas de ese sistema? Con 3 soles, 2 grandes y 1 pequeño. Y aquí es donde entra en juego el enigma del problema de los 3 cuerpos. En física, calcular la órbita de 2 cuerpos había sido relativamente sencillo. Añadir un tercer cuerpo convierte el sistema en algo caótico y complejo. En el escenario de Alpha Centauri, las interacciones de gravedad entre la estrella A y la estrella B, pero además la estrella Próxima Centauri, crean un sistema dinámico y en constante cambio. La presencia de Próxima Centauri, aunque es distante, mucho más distante que las otras dos, afecta sutilmente las órbitas de la estrella A y la estrella B. Ya no son predecibles porque Próxima las está influyendo. Su influencia gravitacional puede provocar pequeñas perturbaciones desviando ligeramente sus trayectorias previstas en los cálculos. Entonces, ¿hacia dónde va Alpha Centauri? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mantienen las estrellas separadas? ¿Cómo se atraen mutuamente? Los científicos han estado observando este sistema con fascinación porque es un laboratorio natural para estudiar el problema de los 3 cuerpos. Alpha Centauri no es solamente nuestro vecino estelar más cercano. También nos enseña sobre la complejidad y la belleza del universo. Con su intrincada danza de no una, no 2, sino 3 estrellas. 3 fuerzas que tejen el tapiz de un sistema estelar. Oye, todavía no entiendo. Damas y caballeros, mi troll interior que viene a interrumpir los episodios. Bueno, si te sientes interrumpido, pues sí, porque es que no entiendo, no es fácil. Explícame de nuevo. Mejor que explicarte de nuevo, vamos a mejorar la idea. Cuando trabajamos con solo 2 cuerpos, usamos las leyes de la gravedad de Newton, que nos dan una trayectoria clara y predecible. Ok, Newton. El tipo al que le cayó una manzana en la cabeza y con eso descubrió la gravedad. No es tan simple, pero sí, ese. Vale. Todo lo que tiene masa en el universo se atrae entre sí. Entre más grande sea un objeto, mayor es su atracción. Y entre más cerca estén 2 objetos, más fuerte será esa atracción. Pero con 3 cuerpos, estas trayectorias pueden volverse caóticas porque la influencia gravitacional tiene un adicional. Y entonces, cuando Próxima está cerca de Alpha Centauri A y de Alpha Centauri B, la gravedad entre las 3 no es la misma que cuando la estrella pequeña está más lejos. Es un desafío matemático enorme, pero además también tiene aplicaciones prácticas gigantescas. Desde entender cómo se mueven los planetas en nuestro sistema solar hasta planificar misiones espaciales que envían naves a otros planetas o asteroides. Quizás algún día la humanidad quiera viajar más allá del sistema solar. Y tendríamos que saber cómo se va a comportar en el futuro Alpha Centauri si queremos volar cerca. Ya, pero ¿en serio es tan difícil resolver ese problema de los 3 cuerpos? Claro, mira, hay interacciones no lineales. Esto significa que las fuerzas entre cada par de cuerpos afectan al tercer cuerpo de una manera que no se puede simplificar fácilmente con una fórmula cerrada. No sirven cálculos basados en las leyes de Kepler o las leyes de Newton, porque hay un tercer cuerpo que rompe la simetría de los cálculos. ¿Kepler? ¿Ya metiste a Kepler también en esto? Claro, Kepler descubrió que los planetas no giran en círculos perfectos alrededor del Sol, sino que giran en una especie de óvalo, una elipse, en torno a un foco central, que en nuestro caso es el Sol. O sea que no es el centro-centro. También Kepler descubrió que hay una velocidad variable, que los planetas van más rápido cuanto más se acercan al Sol. Y cuando se están alejando, pues van más lento. O sea que la Tierra tampoco tiene la misma velocidad todo el tiempo.
¿Cambia de velocidad? Claro que cambia. Acelera y desacelera. Y eso se puede predecir con los datos que tenemos disponibles. Pero además, hay una tercera ley de Kepler que habla de la relación entre el tiempo y la distancia. Marte se demora más que la Tierra en darle la vuelta al Sol. Y hay una relación matemática entre eso, el tiempo y la distancia. Ya, sí, pero pues... ¿No será que si se le dan los cálculos a ChatGPT puede hacerlo? Bueno, pues no. Incluso con un poder computacional masivo, las predicciones son prácticamente imposibles a largo plazo porque hay una acumulación de muchos errores numéricos pequeños a largo plazo. Al medir dónde están los cuerpos y dónde van a estar, hay 3 componentes de posición y 3 componentes de velocidad. O sea que terminamos con 18 variables por cada cuerpo involucrado. No te estoy entendiendo eso. Pues imagínate que son 3 pelotas en el espacio y cada una se mueve libremente en cualquier dirección. Para saber exactamente dónde está cada pelota en un momento dado, necesitamos 3 números o componentes para su posición. Una para saber qué tan lejos está, hacia adelante o hacia atrás. Otra para saber qué tan lejos está hacia los lados. Y otra tercera variable, qué tan lejos está hacia arriba o hacia abajo. ¿Se comprende? Pues sí, las 3 dimensiones del espacio, coordenadas X, Y y Z. Ahí tienes la posición. Exacto. 3 números para detectar la posición de cada pelota. De cada estrella, dirás. Imaginemos por ahora que son pelotas. Como si hubiera diferencia a la hora de calcular. Bueno, 3 datos por 3 pelotas son 9 datos. Además, cada pelota tiene una velocidad en esas mismas 3 direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, arriba o abajo. Entonces, también necesitamos 3 números más con la velocidad hacia cada dirección, para establecer qué tan rápido se está moviendo esa pelota y cuándo va a llegar a otro punto. Ok. 3 velocidades por 3 pelotas son otros 9 datos. Ahora sí tenemos posición en 3 dimensiones más velocidad en 3 dimensiones. Bueno, pero son 18 variables. Claro, variables que están variando. Y si fueran pelotas no tendrían una gran masa que genere gravedad. Pero ahora volvemos a imaginarlas como estrellas. Grandes y masivas estrellas. Ah, ok. Como 2 del tamaño del Sol y una como un Sol enano. Mucha gravedad. Se atraen entre sí, así que el movimiento que creías que ibas a predecir de una pelota, ahora que sabes que son estrellas, el movimiento cambia cuando se acerca a una de las otras 2. Ah, ok. Entonces íbamos en 3 dimensiones de posición, 3 dimensiones de velocidad, 3 veces esos datos, íbamos en 18. Sí, pero van cambiando. A medida que se acercan, no se alejan. Ah. Pues calculas primero una con la segunda y luego esas 2 con la tercera. Que ya habrá cambiado todo. Ah, pues entonces no sé cómo se hace. Exacto. Analizarlo y entenderlo requiere muchas cuentas y muchos cálculos. Necesitaremos computadoras muy, muy potentes para hacer todos esos cálculos y predecir cómo se moverán las estrellas. Por todas esas razones, el problema de los 3 cuerpos sigue siendo un área activa de investigación en matemáticas y en física. Sigue siendo un hueso duro de roer para científicas y científicos que buscan nuevas técnicas para entender y aproximarse a su solución. Ya, pero imposible que a lo largo de toda la historia no haya nadie que haya logrado plantear alguna solución para eso. Claro que hay soluciones. Pero tomemos un descanso, una pausa, antes de empezar a explicarlas. Retrocedamos en el tiempo hasta finales del siglo XVII. Un joven que quizás hayas oído nombrar, Isaac Newton, estaba revolucionando cómo entendemos el universo.
Fue Newton el que formuló las leyes de la gravedad y el movimiento, cambiando para siempre la ciencia, antes y después de Newton. Pero ¿sabías que también fue uno de los primeros en plantear y tratar de resolver el problema de los tres cuerpos? En la segunda mitad del siglo XVII, Inglaterra estaba en pleno auge científico. Era un país que avanzaba rápidamente después de un periodo de agitación política por una guerra civil inglesa y por la restauración de la monarquía. Londres hervía en ideas y tenía instituciones como la Royal Society, reuniendo a las mentes más brillantes de la época para debatir sobre matemáticas, astronomía, física. Y en ese ambiente, la ciencia empezaba a desplazar las supersticiones, pero quedaba mucho por descubrir y por entender. Isaac Newton en 1687 publicó Principia Mathematica. Tenía 44 años. Era un tipo profundamente reservado, introvertido, y dicen que era como distante, como un señor allá raro, casi siempre metido en sus estudios en la Universidad de Cambridge. Solitario. Parece que no era un tipo fácil, como podía ser irascible y testarudo. Pero su capacidad de comprender al mundo con matemáticas lo convertía en un genio único en su tiempo. Newton exploró el movimiento de dos cuerpos bajo su mutua influencia gravitacional, como la Tierra y la Luna, que lo mencionamos al comienzo, y estableció una base para lo que ahora llamamos mecánica celeste. Pero no paró ahí. Newton se preguntó qué pasaría si añadiéramos un tercer cuerpo a esa ecuación, como el Sol influenciando la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Aunque Newton pudo resolver el movimiento de dos cuerpos con relativa facilidad, descubrió que añadir un tercer cuerpo complicaba todo. Se dio cuenta de que las interacciones eran mucho más complejas y no podían resolverse con las mismas técnicas que había utilizado para solo dos cuerpos. Y eso marcó el inicio de lo que él mismo describió como algo extremadamente problemático. Tanto que incluso llegó a admitir que pensar en el problema lo hacía sentirse nauseabundo. ¿Nauseabundo? Eso es como que estás queriendo decir que Newton olía feo. ¿Olía mal? No se trata de eso. Newton, en Filosofía Naturales Principia Mathematica, planteó las leyes del movimiento y la gravitación universal. Puso el ejemplo clásico del Sol, la Tierra, la Luna, pero se dio cuenta de que no era posible encontrar una solución exacta al problema de los tres cuerpos, utilizando las matemáticas que se conocían en ese momento. Ahora, no hay pruebas, no dejó por escrito que se sentía nauseabundo, que no significa que huela mal, pero se dice que Newton comentó que el estudio del movimiento de la Luna le provocaba dolores de cabeza debido a su complejidad. Ah, que se mareaba, que le daban náuseas. Sí, malestar en la cabeza, en el estómago, que era así de difícil. Pero la contribución de Newton estableció el marco teórico para que después otros científicos abordaran el problema. Otros científicos como Henri Poincaré. Dejamos atrás el siglo XVII. Newton publicó su obra Filosofía Naturales e Principia Mathematica en 1687, bajo el cielo inglés. Pero ahora el mundo se transforma. La ciencia ha avanzado a pasos de gigante. Nos encontramos en el corazón de Europa, finales del siglo XIX. Las luces de París iluminan las calles. Imagínate ya la ciudad con alumbrado público. Y los cafés se llenan de conversaciones apasionadas sobre matemáticas y filosofía. En este nuevo escenario, un hombre, Henri Poincaré, como una figura clave en el cambio de la física clásica a una era más abstracta y más compleja. Mientras las sombras de la noche envuelven a París,
las ideas de Poincaré rompen con la rigidez newtoniana y nos llevan a una visión más incierta y más profunda del cosmos. Allí, en el bullicio de la capital de Francia, es donde el problema de los tres cuerpos encontrará un nuevo giro, hacia el caos, pero también hacia las revelaciones. Poincaré se interesó en el problema de los tres cuerpos como parte de un concurso patrocinado por el rey de Suecia. Él buscaba una solución a ese antiguo enigma. El rey Oscar II de Suecia era un apasionado por las matemáticas y decidió organizar ese concurso que pondría a prueba a los más grandes genios de la época. Y no, sé lo que estás pensando, pero en esa época el premio Nobel todavía no existía. Esos empezaron varios años después. El premio que se ganó Henri Poincaré fue muy anterior a la creación del premio Nobel, pero era uno de los reconocimientos científicos más importantes de esa época. Bueno, pues el concurso del rey Oscar II buscaba resolver uno de los problemas más antiguos y desafiantes de la física y las matemáticas, el problema de los tres cuerpos. Newton ya había resuelto el caso simple de dos cuerpos, la Tierra y el Sol, o la Tierra y la Luna. Y entonces en este concurso del rey de Suecia estaba el brillante matemático francés Henri Poincaré. Tenía 34 años y ya era reconocido por sus importantes contribuciones en varios campos de la ciencia. Poincaré se metió en la tarea con entusiasmo. Y al principio creía que iba a encontrar la solución exacta al problema, pero pronto se dio cuenta de la enorme dificultad que implicaba. Spoiler, el jurado del concurso reconoció la magnitud del descubrimiento de Henri Poincaré y le dieron el premio en 1889. O sea que él resolvió el problema. Sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? O sea, él ganó el premio. Sí, ganó el premio. O sea que resolvió el problema. No resolvió el problema. Explícame eso. Poincaré descubrió algo totalmente inesperado y revolucionario. Él extendió y profundizó la comprensión del problema. Sus investigaciones revelaron la naturaleza impredecible y caótica de los sistemas dinámicos. Todavía no entiendo. A Henri Poincaré lo llamaron el arquitecto de lo infinitesimal y lo inmensurable. ¿Lo qué? Cosas muy pequeñas y cosas imposibles de medir. O sea, ¿qué? Él nació en la cuna de la revolución industrial, en la fría y racional Francia del siglo XIX. Era un hombre de estatura mediana, con una mirada intensa que parecía perforar la tela misma de la realidad para descifrar los secretos más ocultos. Su rostro, a menudo enmarcado por una barba meticulosamente cuidada, reflejaba la dualidad de su genio. Ya se puso poético. Por un lado, el rigor matemático y por otro lado, la curiosidad insaciable por el caos y la irregularidad del universo. Poincaré, de ojos oscuros y pensativos, brillaba con la luz de un hombre que se deleita tanto en las preguntas como en las respuestas. Traje bien cortado, minaba con la confianza de quien ha dialogado con los números y ha sido instruido por las estrellas. ¿No estás como exagerando? Moviéndose entre conferencias y laboratorios con la agilidad de un bailarín entre las sombras de la ignorancia y el conocimiento. Definitivamente estás exagerando. Su voz, cuando se alzaba en medio de las discusiones, resonaba en los auditorios. Era un hombre acostumbrado a ser escuchado, a ser tomado en serio. Bueno, ya, entendido, sí, admiras a Poincaré. Sí, exacto, ese es el punto. Poincaré no era solamente matemático. Era una especie de filósofo de la ciencia. Ya, pero ¿qué fue lo que dijo él o qué aportó? En el análisis, Poincaré encontró que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales de los tres cuerpos podían llevar a resultados enormemente diferentes.
Y ese descubrimiento fue esencial porque mostró los límites de las predicciones en muchos sistemas naturales y marcó el nacimiento de lo que hoy conocemos como la teoría del caos. Es la idea de que algo muy pequeño, por eso dijiste lo de infinitesimal, puede tener un impacto grande, gigante lo inmensurable e impredecible en el futuro. ¿Sabes? Eso me hace pensar en el efecto mariposa. Sí, correcto, es un ejemplo clásico. Imagina que una mariposa agita sus alas en un lugar y a través de una cadena de eventos, ese pequeño cambio en el aire del aleteo de una mariposa podría contribuir a desatar un huracán en otra parte del mundo. En la teoría del caos, muchos sistemas naturales como el clima, los ecosistemas o el flujo de agua en un río siguen reglas matemáticas que pueden parecer ordenadas a simple vista, pero al ser movimientos tan sensibles, se vuelven impredecibles a largo plazo. Los sistemas caóticos sí siguen reglas, pero sus resultados parecen desordenados, porque aunque se pueda predecir su comportamiento a corto plazo, a largo plazo las predicciones se vuelven imposibles, por causa de pequeñas variaciones. ¿El aleteo de una mariposa puede cambiar la dirección de una estrella? Es como si al lanzar una pelota, con un mínimo cambio en la fuerza o en la dirección con la que lanzas, ¿Estás hablando de béisbol? Ese mínimo cambio pudiera cambiar por completo dónde va a caer. Creo que sí estás hablando de béisbol. Poincaré cambió nuestra forma de ver el problema de los tres cuerpos. Ya no era solamente matemáticas. Nos estaba enseñando a aceptar y a estudiar la incertidumbre en la ciencia. O sea que ganó el premio diciendo que no sabía la respuesta. Ya. Aceptar la incertidumbre en la ciencia es fundamental, porque la ciencia no se trata de encontrar respuestas absolutas, no se trata de aplicar fórmulas porque sí. Se trata de entender y explorar la realidad de la forma más precisa posible. Y la incertidumbre nos recuerda que el conocimiento siempre está en evolución y que las teorías y las explicaciones científicas pueden mejorar o cambiar a medida que obtenemos más información. Y esto ha permitido a la ciencia actual trabajar con sistemas caóticos como el clima o las interacciones entre múltiples cuerpos celestes. No es posible predecir con exactitud cada detalle. La ciencia no debe buscar controlar todos los factores, sino entender las tendencias y las probabilidades. Muchas veces en la historia, las creencias científicas profundamente arraigadas fueron reemplazadas por nuevas teorías más exactas. Si no tuviéramos la disposición de aceptar lo incierto, pues la ciencia no avanzaría. Daríamos por cierto lo que se sabe hoy y dejaríamos de buscar. La capacidad de cambiar de opinión al obtener nuevas pruebas es lo que permite que la ciencia siga avanzando. Y de hecho, la ciencia siguió avanzando. No te imaginas cuánto. Los avances en la ciencia desde la época de Poincaré hasta hoy son enormes. Bueno, vale. Entendido que esto es muy relevante para los matemáticos de bata blanca y para ganar concursos del rey de Suecia. Sí, claro, como un reto matemático es importante, pero ¿habías pensado que, mucho más allá de hacer ecuaciones para ganar concursos, esto ha sido esencial en las misiones espaciales? No te lo puedo creer, o sea que un problema tan antiguo sigue siendo relevante. Sí, te lo voy a contar con ejemplos reales de historias de la NASA
sondas espaciales y hasta puntos invisibles en el espacio. Te voy a contar la gran aventura de las Voyager. Imagina que estamos en los años 70, siglo XX, cuando la música disco estaba de moda y la gente usaba pantalones acampanados. Mientras todos bailaban, en la NASA tenían un plan audaz: enviar sondas a los planetas más lejanos del sistema solar. Así nacieron Voyager 1 y Voyager 2, un par de sondas gemelas lanzadas en 1977 en una misión épica. 1977, el año en el que se estrenó Star Wars, la misma película que ahora, restaurada y un poco cambiada, se conoce como Una Nueva Esperanza. Se estrenó en los cines en ese año. Era ciencia ficción, mientras que las sondas Voyager 1 y 2 se preparaban para sus misiones históricas en el espacio. El mismo año en que Apple lanzó su primera computadora personal, la Apple II. Mientras Steve Jobs y Steve Wozniak no se imaginaban la revolución que iban a tener cuando llegaran al iPhone 16 y los que vengan, la NASA, para enviar las sondas Voyager 1 y Voyager 2, tenían la gran pregunta: ¿cómo hacer para que esas sondas llegaran lo más lejos posible en el espacio sin quedarse sin combustible? Gran pregunta. Para vehículos, automóviles, aviones y cohetes en la Tierra se utilizaban combustibles fósiles. No había autos eléctricos. Se usaba gasolina, diésel y queroseno. Pero para los cohetes y las misiones espaciales necesitaban combustibles mucho más potentes y específicos. Las misiones espaciales ya se lanzaban con combustibles líquidos y sólidos para cohete. Las sondas Voyager, al ser misiones diseñadas para viajar grandes distancias a través del espacio profundo, necesitaban una fuente de energía fiable y de larga duración, porque los paneles solares no iban a ser efectivos más allá de Júpiter, donde la luz solar empieza a ser muy tenue. Así de lejos iban a ir estas dos sondas. Parte de la solución era utilizar un RTG, un generador termoeléctrico de radioisótopos, en lugar de combustible químico para los sistemas de energía, como el que usan los cohetes. Las Voyager utilizaron plutonio 238, un material radioactivo. El sistema RTG no era exactamente un motor, sino una fuente de energía. Una fuente que funciona convirtiendo el calor generado por la descomposición natural del plutonio 238 en electricidad. A medida que el plutonio se desintegra, libera calor, y ese calor se convierte en energía eléctrica para alimentar los instrumentos científicos. Pero no es un motor, no sirve para impulsar la sonda. Es una fuente de energía que tenía una vida media de unos 87 años. Mucho mejor que el iPhone 16, ¿cierto? Bueno, sigamos. Necesitaban, por supuesto, una propulsión inicial, lanzarse con un cohete. Esos cohetes, los Titan 3E, utilizaban el combustible químico convencional de esa época, queroseno y oxígeno líquido. Pero la solución no estaba solo en combustible o en generar electricidad en el espacio. La genialidad de las Voyager estuvo en encontrar que en esa época los planetas estaban alineados de tal forma que si se hacía bien, las sondas podían usar la gravedad de un planeta para impulsarse hacia el siguiente planeta. Era como jugar a las canicas cósmicas con la gravedad. Utilizar ese empujón gravitacional es como cuando te subes a una montaña rusa y la bajada te da velocidad para subir a la siguiente cuesta.
Si no hubiera bajada, no podrías subir. Bueno, pues eso es gravedad en la montaña rusa y también en las sondas Voyager, que fueron diseñadas para usar las asistencias gravitacionales para impulsarse con la gravedad de Júpiter, de Saturno, de Urano y de Neptuno. Las Voyager pudieron viajar más lejos de lo que nadie había imaginado. Voyager 1 envió las primeras imágenes detalladas de Júpiter y de Saturno, y luego se dirigió al espacio interestelar. Voyager 2 es la única sonda que ha visitado Urano y Neptuno, enviándonos fotos alucinantes de esos planetas helados. Y aquí viene lo mejor. A pesar de haber sido lanzadas hace más de 40 años, ambas sondas siguen enviando datos. Están tan lejos que tardan más de 18 horas en comunicarse con la Tierra. Eso es larga distancia. ¿Cómo es que siguen encendidas las Voyager 1 y 2? Con el generador termoeléctrico de radioisótopos, con el plutonio 238. Y ya van a más de 23,000 millones de kilómetros de la Tierra. Y tienen energía para continuar funcionando hasta el 2030, más o menos, porque es como si llevaran un pequeño reactor nuclear a bordo para estar encendidas y enviar señal desde regiones del espacio donde ningún otro artefacto humano ha llegado. Pero ¿cómo llegaron hasta allá y cómo siguen viajando por el espacio sin detenerse? Y esto tiene todo que ver con las leyes de la física y la gravedad. Aunque ya no tienen motores encendidos para propulsarlas, su viaje es posible por la combinación de dos factores importantes: la inercia y las asistencias gravitacionales, calculadas con el famoso problema de los tres cuerpos. Cuando las Voyager fueron lanzadas en 1977, sus cohetes las impulsaron fuera de la Tierra, a una gran velocidad. Pero los cohetes dejaron de funcionar rápidamente y las sondas escaparon de la atracción gravitatoria de la Tierra por el principio de inercia. Y hasta ahí vamos en leyes de Newton, la inercia. Dice que un objeto en movimiento seguirá moviéndose a la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que algo lo detenga o lo desvíe. Como en el espacio no hay aire ni hay fricción que haga que las naves se vayan deteniendo, pues siguen moviéndose sin parar. Y aquí viene la parte interesante: el truco gravitacional. Para alcanzar los planetas más lejanos del sistema solar sin tener que llevar toneladas de combustible, los científicos de la NASA idearon el plan más brillante posible: utilizar la gravedad de los planetas como una montaña rusa para aumentar la velocidad de las Voyager y cambiar su dirección. Y esta técnica es conocida como la asistencia gravitacional o Gravitational Slingshot. Es aquí donde entra el problema de los tres cuerpos. Cada vez que una sonda pasa cerca de un planeta, entra en un juego gravitacional entre tres cuerpos: la sonda, el planeta y el Sol. Imagina que la Voyager se acerca a Júpiter. La gravedad de Júpiter acelera la sonda y le da un empujón, que la envía más rápido hacia el siguiente destino. Este proceso es un ejemplo de cómo se resuelve de forma aproximada el problema de los tres cuerpos en la práctica. Debo reconocer que sí suena impresionante, pero
¿no habías dicho que este señor Poincaré dijo que eso no se podía calcular? Que era la teoría del caos. Claro, en las misiones Voyager los ingenieros no necesitaban una solución exacta, sino una solución aproximada. Usando las leyes de Newton y las ecuaciones de gravedad, lograron predecir en 1977 cómo las sondas podrían aprovechar la gravedad de los planetas para viajar mucho más lejos y mucho más rápido de lo que habrían podido viajar con combustible convencional. Pero entonces, las sondas siguen viajando. Sí, después de su último encuentro planetario, de su último empujón de gravedad, las Voyager quedaron con el suficiente impulso para escapar del tirón gravitacional del Sol, lo que significa que ahora están viajando fuera del sistema solar, en una trayectoria hacia el espacio interestelar. La Voyager 1 salió del sistema solar en 2012 y sigue alejándose a una velocidad de 17 kilómetros por segundo. ¡Por segundo! ¿Y la Voyager 2? Salió del sistema solar en 2018. Cruzaron la frontera de la heliopausa, el límite donde el viento solar ya no tiene suficiente fuerza para empujar. Para ser más precisos, no deberíamos decir que salieron del sistema solar porque todavía están siendo impulsadas por la gravedad del sistema solar. Pero sí salieron de la heliosfera y están oficialmente en el espacio interestelar. Pero hay más aplicaciones reales del problema de los tres cuerpos. Ahora te voy a contar el asombroso relato de cómo el punto mágico y el telescopio JWST están conectados por las complejidades del problema de los tres cuerpos. Es una historia de ingenio, de superar desafíos y de mirar siempre más allá. Gracias a este conocimiento hemos podido colocar un telescopio en un lugar perfecto para explorar los confines del universo y descubrir cosas que nunca imaginamos. Espérate, ¿dijiste colocar? ¿No quisiste decir mejor poner? Vale, podríamos decir poner, pero cuando te cuente el relato tal vez entiendas por qué en este caso valdría la pena decir colocar el telescopio. Bueno, a ver, que venga el relato. En una noche estrellada, estás mirando al cielo y preguntándote qué habrá más allá de las estrellas que alcanzas a ver. Ahora tenemos un telescopio tan poderoso que puede mirar hacia el pasado, casi hasta los primeros momentos del universo. Ese telescopio existe. Es el JWST, el James Webb Space Telescope. Pero para que este increíble JWST, este ojo cósmico, funcione, necesitábamos encontrar un lugar perfecto en el espacio. Y no podía ser cualquier lugar. Tenía que ser un punto mágico donde las fuerzas del universo se equilibraran de manera perfecta, permitiendo que el telescopio flotara sin gastar mucha energía. Y ese lugar es el punto de Lagrange L2, nuestro punto mágico. Pero, ¿qué es el punto de Lagrange L2? Pongámoslo fácil. Imagina que estás en una cuerda tirada, jalada, tensada entre dos amigos muy fuertes. Sí, problema de los tres cuerpos. Ambos tiran de ti con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas. Y tú te quedas en medio sin moverte, porque las fuerzas se equilibran. En el espacio,
Algo similar pasa con la gravedad. El punto Lagrange L2 es un lugar donde la gravedad de la Tierra y la gravedad del Sol se equilibran de tal manera que un objeto pequeño, como el telescopio JWST, puede mantenerse estable con poco esfuerzo. Es uno de los 5 puntos mágicos que descubrió el matemático Joseph-Louis Lagrange al estudiar el problema de los 3 cuerpos. ¿Dijiste José Luis Lagrange? Joseph-Louis Lagrange fue un matemático nacido en Turín en 1736, cuando Turín todavía pertenecía al reino de Cerdeña, no era Italia aún. Lagrange vivió en una época dorada para las matemáticas y para la ciencia, moviéndose entre las principales ciudades de Europa. Lagrange trabajó en Berlín y en París, y fue en París donde consolidó su reputación como uno de los grandes matemáticos de su tiempo. Su trabajo revolucionó muchos campos, desde el cálculo hasta la física, y fue uno de los primeros en formular soluciones aproximadas al problema de los 3 cuerpos, sentando las bases para lo que hoy conocemos como los puntos Lagrange. Para encontrar el lugar exacto para el telescopio JWST, se utilizó el trabajo de Lagrange. El JWST fue lanzado el 25 de diciembre, día de Navidad, de 2021. Su misión era reemplazar al telescopio Hubble y observar más profundamente en el universo de lo que nunca antes habíamos visto. Pero llegar al punto Lagrange L2 no fue tan simple como un viaje en línea recta. La NASA tuvo que planificar una serie de maniobras precisas para que el JWST viajara 1.5 millones de kilómetros desde la Tierra y se colocara en una órbita alrededor de L2. Que se colocara. Pudiste haber dicho que se pusiera en órbita, pero... ¿Dónde está el telescopio? Momento. ¿En órbita? ¿En un punto? Claro, aunque L2 es un punto de equilibrio, pues dejar el telescopio quieto en L2 sería como tratar de mantener una pelota en la cima de una colina. Prácticamente imposible. El JWST se mueve en una órbita que se ha llamado la órbita de halo. Eso le permite flotar alrededor del punto Lagrange L2 con poco esfuerzo, sin caerse ni alejarse demasiado. Y al estar allí en L2 tiene varias ventajas asombrosas. El JWST siempre tiene al Sol, a la Tierra y a la Luna en la misma dirección, y eso le permite desplegar su gigantesco escudo solar que lo protege del calor. Y eso es vital para que sus instrumentos funcionen a temperaturas extremadamente frías, esenciales para captar la luz infrarroja y cumplir con su trabajo de telescopio estelar. Además, al estar en L2 tiene una posición fija con respecto a la Tierra, y es más fácil mantener una comunicación constante con el telescopio. Y aunque requiere pequeñas correcciones habitualmente, el equilibrio gravitacional en L2 minimiza el uso de combustible para que el JWST pueda mantenerse en esa posición durante años. Aunque el telescopio JWST está en el punto mágico Lagrange L2, no es inmune a los tirones gravitacionales del Sol, de la Tierra y de la Luna y de otros planetas. Eso significa que su órbita puede ser perturbada y los ingenieros de la NASA tienen que realizar maniobras de corrección periódicamente. Para calcular esas maniobras, utilizan modelos matemáticos complejos basados en los principios que Lagrange y otros científicos han desarrollado desde hace siglos. Es un desafío constante, pero hace que el JWST pueda cumplir su misión de observar los confines del universo. El JWST puede observar galaxias que se formaron hace más de 13.000 millones de años. Permite analizar atmósferas de planetas fuera de nuestro sistema solar y nos muestra cómo se formaron las estrellas en nebulosas distantes, algo que antes ni siquiera podíamos imaginar.
Y todo esto es posible gracias a nuestro entendimiento actual del problema de los tres cuerpos. No es solamente un desafío teórico, es la clave para diseñar misiones espaciales exitosas. Los puntos de Lagrange, descubiertos por Lagrange hace siglos, siguen guiando nuestra exploración del cosmos. La próxima vez que veas esas impresionantes imágenes del JWST, recuerda que todo empezó con la idea de encontrar ese punto especial en el espacio, donde un telescopio pueda flotar en equilibrio. Y hay más historias fascinantes. Por ejemplo, la historia de Rosetta persiguiendo un cometa. Había un equipo que quería alcanzar un cometa que iba a 55.000 kilómetros por hora por el espacio. ¿Se puede alcanzar esa velocidad? ¿Se puede alcanzar a un cometa? Lo primero que hay que saber es que no puedes ir en línea recta porque no existe el suficiente combustible en el mundo para lograr esa velocidad y mantenerla. Además, el cometa está en constante movimiento alrededor del Sol. ¿Cómo lo harías? Bueno, aquí es donde comienza la increíble odisea de la misión Rosetta, de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Había que aplicar el desafío del problema de los tres cuerpos porque las trayectorias de un cometa, por supuesto, se vuelven caóticas y con pequeñas variaciones. Y no solo hay que calcular la trayectoria del cometa, sino también toda la trayectoria de la nave que vayamos a enviar hacia el cometa. El cometa en cuestión era el 67P Churyumov-Gerasimenko. ¿El qué? Un cometa que fue descubierto en 1969 por un par de astrónomos soviéticos, Churyumov y Gerasimenko. O Gerasimenko, depende cómo interpretemos que se pronunciaría ese nombre en español. La misión de la Agencia Espacial Europea se llamó Rosetta y le pusieron ese nombre en honor a la piedra de Rosetta, un antiguo fragmento de estela de granito negro que encontraron en Egipto por allá en el siglo XVIII, si no estoy mal. Una piedra que fue esencial para descifrar los jeroglíficos egipcios. Pues a alguien en la Agencia Espacial Europea se le ocurrió que descifrar los jeroglíficos egipcios y llevar una sonda hasta aterrizar en un cometa tenían algún parecido. Así que la misión Rosetta tenía ya un objetivo. Pero no podían simplemente apuntar y disparar una roseta hacia un cometa. Los ingenieros tenían que diseñar una ruta que aprovechara las asistencias gravitacionales de los planetas cercanos, esas montañas rusas de gravedad. Y en este caso iban a aprovechar la gravedad de la Tierra y de Marte para acelerar y cambiar la dirección de la nave Rosetta sin gastar mucho combustible. Bueno, pues la misión Rosetta fue lanzada en 2004 y durante su largo viaje aprovechó la gravedad no solo de la Tierra y de Marte, sino también de varios asteroides para ganar impulso y alcanzar su objetivo 10 años después. 10 años de viaje en el espacio. Rosetta despegó en 2004. Para 2005 realizó su primera asistencia gravitacional pasando cerca de la Tierra, ganando velocidad y ajustando su trayectoria. En el año 2007 se acercó a Marte, aprovechó la gravedad del planeta para seguir acelerando hacia el sistema solar exterior. Y de hecho, en los años siguientes volvió a pasar cerca de la Tierra. En 2007 y en 2009, cada vez ajustaba su ruta y su velocidad. Y los ingenieros en Tierra
tenían que calcular con gran precisión cómo iba a interactuar Rosetta con las fuerzas de gravedad de los tres cuerpos principales: el Sol, el planeta cercano en cada turno y la misma Rosetta, que era una sonda espacial bastante compleja, con una forma irregular, con paneles solares extendidos para captar la energía del Sol y llena de instrumentos científicos. Después de 10 años de viaje y de recorrer más de 6.500 millones de kilómetros, Rosetta finalmente alcanzó el cometa en agosto de 2014. Lo alcanzó, pero ahí no paraba la misión. Los cometas tienen una masa pequeña y una gravedad débil, y eso hace que orbitar un cometa sea muy complicado. Además, están rodeados de gases y de polvo que pueden afectar a la nave, la pueden dañar. Nuevamente, el problema de los tres cuerpos y los cálculos que hay que hacer estaban presentes para considerar las influencias de gravitación del cometa, del Sol y de la sonda Rosetta. Además, Rosetta llevaba un módulo de aterrizaje que se llamó Philae. En noviembre del año 2014, Philae se separó de Rosetta y descendió hasta la superficie del cometa. Como podrás imaginar, el aterrizaje fue muy accidentado y Philae llegó al cometa pero rebotó antes de asentarse en una parte sombría del cometa. Pero estaba posada sobre el cometa y logró transmitir datos a la Tierra. La información de la misión Rosetta detectó moléculas orgánicas complejas en el cometa. Había aminoácidos, que son los bloques de construcción de la vida. Y eso aumentó la teoría de que la vida pudo haber llegado a la Tierra en un cometa, con aminoácidos. Pero para saberlo había que ir hasta un cometa. La misión Rosetta, con el módulo Philae, observó cómo el cometa liberaba chorros de gas y de polvo al acercarse al Sol. Y mostró la forma exacta del cometa. Pudimos conocerla y la humanidad dijo, este cometa puede que técnicamente se llame el 67P Churyumov-Gerasimenko o como se pronuncie, pero la verdad es que tiene forma de pato de goma. Las imágenes mostraron que se parecía a un patito de goma, pato de hule también le dicen, ¿no? La explicación científica más probable es que ese cometa sea el resultado de la unión de dos cometas más pequeños. Pero finalmente se quedó apodado el pato de goma. ¿Y cómo llegó la humanidad a saber esto? Con la aplicación del problema de los tres cuerpos, no solo como una curiosidad matemática, sino para navegar por el espacio y llegar hasta un cometa, con asistencias gravitacionales. Y no fue el único caso. Así como existió Rosetta, que el 30 de septiembre de 2016 tocó el cometa, tomó imágenes, las transmitió a la Tierra y finalmente terminó estrellándose contra el cometa, atraída por la gravedad. Pero ojo, no fue un accidente, fue un cierre planificado para la misión. Así como existió Rosetta, también existió Hayabusa 2, o como quiera que se pronuncie eso en japonés. En español le diríamos Halcón Peregrino 2, una misión de la agencia espacial japonesa JAXA, que despegó en 2014 y para el año 2018 llegó al asteroide Ryugu. Pero esta vez, Hayabusa 2 no se quedó en el asteroide. Lo orbitó, aterrizó brevemente para recolectar muestras del subsuelo del asteroide, incluso disparó un proyectil para levantar material fresco del suelo. No hay que meterse con un halcón peregrino porque este iba armado. Armado para la ciencia, pero armado.
y regresó a la Tierra con las muestras. O sea, le disparó al asteroide, le sacó fragmentos, creó un cráter para obtener material fresco e incluso profundo y regresó a la Tierra. En diciembre de 2020, la cápsula regresó a la Tierra, aterrizó en Australia, cerca de Australia, y las muestras del asteroide están siendo analizadas todavía en laboratorios de todo el mundo. Y hay una historia más que te quiero contar, esta vez sobre Neptuno y Plutón. ¿Vas a ponerte a narrar mitología aquí? No me refiero a los personajes de la mitología, no. Me refiero a los planetas. No sé, no nos apresuremos en llamarlos planetas. Veamos. Corría el siglo XIX, una época en la que el estudio del cielo estaba en pleno auge. Los astrónomos cartografiaron los planetas conocidos y estaban entusiasmados con las posibilidades de la física newtoniana para predecir los movimientos de los planetas. Pero había un problema. Urano. ¿El dios? El planeta. El planeta descubierto en 1781 por William Herschel. Urano no se comportaba como se esperaría de un planeta. ¿Y cómo se esperaría que se comporte un planeta? O sea, ¿qué? Bueno, como lo dicen las leyes de la física newtoniana. Urano no se comportaba como se esperaba. Pero no entiendo, ¿cómo es que debería comportarse y cómo no se comportaba? Los astrónomos vieron que Urano mostraba pequeñas desviaciones de su órbita, movimientos que no encajaban con las predicciones basadas en las leyes de Newton. Era como si una fuerza invisible estuviera tirándolo, jalándolo, llevándolo hacia otro lugar, alterando su camino alrededor del Sol. Pero, ¿qué podría ser? No me digas, el problema de los tres cuerpos. Exacto. Para predecir con precisión la órbita de un planeta, hay que considerar las influencias gravitacionales de otros cuerpos celestes cercanos. Medianamente cercanos. Pero cuando hay más de dos cuerpos interactuando, las ecuaciones ya se ponen complejas y las órbitas pueden ser caóticas e impredecibles. ¿Como la de Urano? Dos matemáticos de la época, John Couch Adams en Inglaterra y Urbain Le Verrier en Francia, decidieron abordar este enigma y estudiar a Urano. De forma independiente, cada uno por su lado, aplicaron las leyes de la gravitación de Newton para calcular dónde podría haber un planeta desconocido que no podíamos ver pero que estaba afectando la órbita de Urano. Le Verrier, con una dedicación impresionante, analizó las perturbaciones y en el año 1846 envió sus cálculos al Observatorio de Berlín, mostrando dónde deberían mirar para encontrar un planeta que todavía no habían visto. Efectivamente, el 23 de septiembre de 1846, Johann Gottfried Galle y Heinrich d'Arrest en Berlín apuntaron sus telescopios a la región que les había indicado Le Verrier por carta. Y bingo, allí estaba. Era Neptuno, casi exactamente donde las predicciones matemáticas de Le Verrier dijeron que debería estar un planeta todavía desconocido. Ese fue un momento histórico. Por primera vez un planeta se había descubierto, pero no por casualidad, porque alguien lo vio buscando otra cosa, mirando al cielo, descubren un planeta, sino que esta vez
se descubrió por cálculos matemáticos basados en las perturbaciones gravitacionales. O sea, en el problema de los tres cuerpos. El bendito problema predijo dónde había un nuevo mundo. Ahora, la historia continúa porque en el siglo XX, después del éxito del descubrimiento de Neptuno, los astrónomos notaron que todavía había pequeñas discrepancias en las órbitas de Urano y de Neptuno. Todavía había algo que no cuadraba. Entonces, Percival Lowell, que era un astrónomo de los Estados Unidos, ya siglo XX, estaba convencido que tenía que existir otro planeta más allá de Neptuno. Y él lo llamó el planeta X. Este señor Lowell armó un observatorio en Arizona y armó un equipo para emprender una búsqueda exhaustiva. Lowell murió en el año 1916 y no había encontrado ningún planeta nuevo. Pero su trabajo continuó, su legado. En 1930, un joven astrónomo que se llamó Clyde Tombaugh fue contratado para continuar con la búsqueda. Y después de meses de comparar fotos del cielo nocturno, Clyde Tombaugh notó un pequeño punto que se movía de manera diferente al de las estrellas. Ese era Plutón. Antes de llamarlo Plutón, sabían que ahí debería estar el misterioso planeta X. Y en efecto, había un planeta, pero era demasiado pequeño como para causar las perturbaciones que se veían en las órbitas de Urano y de Neptuno. Ese planeta X, ese Plutón, resultó que era mucho más pequeño que la Luna, que nuestra Luna. Y que al ser tan pequeño, pues no tiene tanta masa como para generar la gravedad que influya en los otros planetas. De ahí la historia de que Plutón es planeta, pero al fin no es planeta, pero se nombró como planeta y después lo degradaron, porque se fue descubriendo que las supuestas perturbaciones en los otros planetas, en Neptuno y en Urano, eran el resultado de otro planeta. No, de errores en la medición. Cuando se pudieron obtener datos más precisos, las órbitas de Urano y de Neptuno empezaron a encajar perfectamente sin necesidad de que hubiera un gran planeta que los estuviera moviendo. O sea, en este caso no había tercer cuerpo. O sí, había tercer cuerpo, pero no era lo suficientemente grande. O sea que Plutón es planeta o no. No, Plutón en una época fue considerado como planeta, pero desde 2006 hacia acá ya no se le llama planeta. Digamos que se le puede considerar un planeta enano, porque a grandes rasgos, si llamáramos a Plutón un planeta, también tendríamos que decir que la Luna es un planeta. Esa es otra discusión que podemos tener más adelante. Entonces, ¿no sirvió de nada descubrir a Plutón? Claro que sirve, por supuesto. Después de descubrir a Plutón, se descubrió el cinturón de Kuiper, una región llena de objetos helados más allá de Neptuno. ¿Dijiste helados? No me pongas ideas porque estoy haciendo dieta. Objetos helados en el espacio. Además, lo importante aquí es la importancia de tener datos precisos. Los errores en la medición pueden llevar a conclusiones incorrectas, porque el problema de los tres cuerpos no es precisamente simple. Y la historia de Neptuno y de Plutón es un emocionante capítulo en la exploración espacial. Las matemáticas y la física, a través del problema de los tres cuerpos, ha permitido a los científicos descubrir mundos, planetas y entender mejor el cosmos. Porque el universo es complejo y maravilloso, lleno de misterios que están ahí esperando a que alguien los resuelva.
alguien que mire hacia las estrellas y haga las preguntas correctas. Y lo que sigue ahora es la ficción, el libro y las series sobre el problema de los tres cuerpos. Lo que hemos aprendido hasta ahora del problema de los tres cuerpos en la física, ese enigma matemático casi irresoluble de tres cuerpos que interactúan gravitacionalmente, ha inspirado a los astrónomos, a los matemáticos, pero también a los autores de ciencia ficción. Y en especial a Liu Cixin, con su novela El problema de los tres cuerpos. Un drama intergaláctico en el que un planeta atrapado en un sistema de tres soles enfrenta la constante amenaza de catástrofes naturales impredecibles. En esta novela, el realismo de la ciencia pura y dura se mezcla con la ficción especulativa en una historia de contacto extraterrestre. Un autor chino desconocido por el público occidental estaba a punto de revolucionar la ciencia ficción del planeta. Liu Cixin, que nació en 1963. En la niñez y la infancia de Liu Cixin, China estaba marcada por la revolución cultural y por la tensión de la Guerra Fría. China del lado comunista, la carrera espacial, con Estados Unidos ganando casi todo por aquella época. Ahora podría ser diferente. Los avances de China en la carrera espacial son asombrosos. Y todo esto impactó profundamente la vida de Liu Cixin, que creció en una zona rural, sin electricidad, hasta 1980. Y su experiencia con las duras condiciones sociales y políticas de su país en su visión del futuro hicieron que empezara a escribir desde joven. Pero su obra se publicó recién en los años 90, terminando el siglo XX. En 2008 se publicó su novela, El problema de los tres cuerpos. La historia que cambiaría la ciencia ficción. Basada en el fenómeno físico real del problema de los tres cuerpos, la novela lleva el concepto al extremo, imaginando un sistema estelar ficticio llamado Trisolaris. Trisolaris, tres soles. Y no te cuento más de la novela porque no estoy aquí para hacer spoilers. Puede que la quieras leer. La novela va de búsqueda de civilizaciones extraterrestres y desde el momento de su publicación en 2008 tuvo un éxito tremendo en China. Pero en 2014 la tradujeron al inglés y se volvió novela famosa mundialmente. La recomendaron, por ejemplo, Barack Obama recomendó el libro y también Mark Zuckerberg. Dijeron que era una de sus lecturas favoritas. 2014 se publica en inglés. Para el año 2015 se gana el premio Hugo. Es un premio entregado por la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción y es la primera obra que gana ese premio sin haber sido original en inglés. Además, el problema de los tres cuerpos es, como no, por supuesto, como tenía que ser, parte de una trilogía. Pues si es el problema de los tres cuerpos, la trilogía comienza con El problema de los tres cuerpos, sigue con El bosque oscuro y termina con El fin de la muerte. Los tres libros son El recuerdo del pasado de la Tierra, de Liu Cixin. Pero llega uno a este punto y ya, con tantos nombres, mejor me concentro.
solo en uno. Y entonces Liu Cixin, después de sus 60 años de edad, con un bestseller que ha vendido millones de libros en el mundo, convertido en el nuevo maestro de la ciencia ficción, ¿cómo no? Como tendría que ser. Igual que otros autores de ficción, negocia los derechos de su libro para una serie de televisión. Y es ahí cuando a ti y a mí nos aparece en Netflix la sugerencia de El problema de los tres cuerpos. En 2020, Netflix anunció que tenía los derechos para producir una adaptación de El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin, pero obtuvo los derechos en una guerra de licitaciones en la que tuvo que competir con Disney y con Amazon y con quién sabe cuántas otras productoras que querían los derechos del problema de los tres cuerpos. Netflix entonces empieza la adaptación de la serie para producirla con David Benioff y D.B. Weiss, conocidos por haber hecho la serie Game of Thrones. Y empiezan la adaptación. En 2024 ya está disponible la primera temporada de Netflix. Y todavía no está claro cuántas temporadas tendrá la serie y si están pensando en abarcar toda la historia del primer libro o si piensan convertir en serie los 3 libros. Lo que sabemos es que el equipo de Game of Thrones se ha repetido no solamente en los productores, sino que además trajeron a varios actores de la famosa Game of Thrones, Juego de Tronos, para interpretar nuevos personajes en El problema de los tres cuerpos. Entonces, en El problema de los tres cuerpos, versión Netflix, vas a encontrar a John Bradley, el que hizo el papel de Samuel Tarly. También está Liam Cunningham. Si viste Game of Thrones, recordarás tal vez a Sir Davos. Y a Jonathan Pryce, High Sparrow, o el Gorrión Supremo. No tengo el dato de cuánto dinero ha invertido Netflix en esta serie, pero seguramente es mucho más del que yo podría soñar con ganar a lo largo de mi vida. Es una serie realmente muy costosa, pero por mucho que apostara Netflix, no logró ser la primera productora de la serie en televisión. Como lo habíamos anticipado, El problema de los tres cuerpos tiene libro, serie en Netflix y serie original china. 3 cuerpos. El nombre de la serie china es así, más corto, 3 cuerpos. Publicada en 2023. Se emitió en plataformas chinas como CCTV y WeTV. Tiene 30 episodios y es la primera adaptación en acción real de la famosa trilogía de ciencia ficción. Y dicen los que han leído los 3 libros y han visto los 30 episodios de la serie china que es mucho más fiel a la historia original que la serie de Netflix. Aunque Netflix tiene la serie en inglés, realizada con el mismo equipo que hizo Game of Thrones, la serie china de 30 episodios se emitió en China, pero también está fuera de China, en plataformas como Prime Video, en algunos países. Y está disponible para verla gratis en una plataforma que se llama Viki. V-I-K-I. Para España sería V-I-K-I. Gratis con comerciales. Es una plataforma especializada en series y películas asiáticas.
Bueno, tienen muchos doramas, que son series coreanas, pero también tienen series y películas de China, de Taiwán, de Japón y de otros países asiáticos. Tiene comerciales. En mi experiencia, ya vi el primer episodio. Me salieron 2 comerciales al comienzo y después la serie completa de 46 minutos. El primer episodio. Está hablada en chino y en inglés, pero tiene subtítulos. Y si la quieres sin comerciales, pues está el Viki Pass, que me hace pensar en otra película, ¿no? Viki Multipass, no. No, esa es otra cosa. Viki, cuyo nombre completo es Rakuten Viki, pero lo buscas simplemente como viki.com. Y allí puedes ver 3 cuerpos. La serie. 30 episodios, con una excelente calidad de video y la posibilidad de ver la historia completa. Fiel a la original, con los personajes originales. Hemos cruzado las fronteras del espacio y del tiempo. Desde los días de Newton y su mareante problema de los 3 cuerpos, porque él se mareaba pensándolo, hasta la imaginación de Liu Cixin, donde el mismo desafío físico se convierte en el eje de una historia de ficción intergaláctica. La serie 3 cuerpos, disponible en plataformas como Viki, es pura ficción. La serie El problema de los 3 cuerpos en Netflix también es ficción. Pero no te engañes, sus raíces están profundamente ancladas en la ciencia real que hemos discutido hoy. Las leyes gravitacionales que gobiernan nuestro sistema solar. Los complejos movimientos que hacen imposible predecir el futuro de 3 cuerpos que interactúan. Todo eso lo hemos aprendido hoy. Aprendimos de cómo este problema afecta a misiones reales como las de Voyager, Rosetta, Hayabusa 2. Vimos cómo la gravedad no solo es una fuerza que guía a los planetas, una montaña rusa que impulsa nuestras naves estelares. La fuerza invisible que hace que descubramos planetas y también que los degrademos. De planeta titular a planeta enano. El hilo conductor que une a la ciencia real con las aventuras cósmicas de la literatura y de la televisión. Sin importar si nos enfrentamos a las órbitas caóticas de 3 estrellas, a un triángulo de gravedad que se nos presente en la vida, o a los misterios de civilizaciones alienígenas, de libros fantásticos. Todo lo que hemos aprendido hoy nos recuerda que el universo es impredecible y fascinante. Y espero que haya sido un aprendizaje divertido. Cuando te sientes a disfrutar del libro o de la serie, recuerda que aunque estemos hablando de civilizaciones extraterrestres ficticias, sistemas estelares inestables y videojuegos de realidad virtual, bueno, no cuento mucho sobre eso, por si acaso los spoilers, recuerda que el corazón de la historia es la ciencia real, con esos mismos problemas gravitacionales que todavía nos desafían. Al final, la serie puede ser una ficción desbordante, pero la ciencia que la inspira es tan real y asombrosa como el mismo universo. Gracias por escuchar. Gracias por haber comentado este episodio. Gracias por haberlo compartido. Gracias por llegar al final de este episodio 1546 de El siglo XXI es hoy. Soy Félix. Hasta el próximo episodio. Chao. Cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.